Buen día, mi nombre es Julián Dinano, soy socio fundador de DSD Ingeniería. Bueno, antes que nada, a todos gracias por participar y por tomarse estos minutos para escuchar la charla. La idea de hoy es poder hacer una breve comparativa entre la construcción de data center tradicional y la construcción de data centers prefabricados, ¿sí? Entonces, antes que nada, la idea es, hay diverso público aquí, pero muy brevemente vamos a contar qué es un data center. Un data center es el centro de operación de cualquier empresa, de cualquier institución, organismo. Es el lugar donde se procesan todos los datos, ¿sí? La idea, hay data centers grandes, data centers chicos, cualquiera sea la forma, la utilidad o el tipo de organización que estemos hablando, tanto público como privado, tiene un centro donde procesa los datos, ¿sí? Hay más grandes o más chicos, pero siempre hay un data center, ¿sí? Por lo general, hoy en día, con todo el tipo de aplicaciones que hay, sumado a todo el tema de todo este trabajo remoto, ¿sí? Cada vez ese centro de procesamiento tiene más importancia, ¿sí? Entonces, a la hora de analizar o de hacer un proyecto de data center, tenemos que hacer, acá hay solo 3 preguntas, hay un montón que nos podemos hacer, pero acá hay 3 preguntas que lo primero que tenemos que plantearnos es qué importancia tiene la información que se procesa en ese data center para nuestra organización, ¿sí? ¿Cuánto tiempo podemos estar sin ese data center, ¿sí? O sin ese procesamiento de datos y cómo impacta en mi negocio, en la institución o donde sea, ¿sí? ¿Y cuál es el impacto económico, ¿sí?, de una interrupción del servicio de data center? ¿Sí? Como mínimo deberíamos respondernos estas 3 preguntas si vamos a encarar un proyecto de reforma o de reconstrucción o de inicio de cero de un data center, ¿sí? Y en base a estas respuestas y ver lo crítico que implica para nosotros, vamos a determinar cuál va a ser la inversión que tenemos que hacer para ese data center, ¿sí? Para que realmente, dependiendo de la criticidad, no se nos caiga o no impacte en el negocio. Cuando nosotros armamos un plan, ¿sí?, y planificamos un data center o cualquier tipo de proyecto, ¿sí?, como siempre se dice, el Excel, el PowerPoint, el project resiste absolutamente cualquier cosa, ¿sí? Nosotros vamos a planificar algo y va a ser una planificación lineal, ¿sí? Vamos a trazar un plan, trazar con tiempos, trazar tareas que se van a cumplir a cierto tiempo y siempre lo que planificamos en el papel, en el Excel, va a ser lineal, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando vamos a la realidad de ejecución, ¿sí?, esto termina siendo donde hay un montón de imprevistos, un montón de cambios, un montón de cosas que modifican esa planificación, que muchas veces hace que dentro de la ejecución de un proyecto haya que hacer una reingeniería, haya que replantear, no sé, en un edificio desde uno pensaba que iban a pasar los caños por un lado y pasan totalmente por otro, donde pensamos que el proveedor de energía me iba a dar cierta potencia o el edificio tenía cierta potencia para montar mi data center o cualquier operación y no la tengo, no sé, como nos ha pasado, en un edificio alquila un cliente y se arma el primer data center y teníamos espacio en la terraza, ¿sí? Y se pudo poner las condensadoras. Y luego cuando vino el segundo cliente que quería también hacer su data center, el edificio no tenía más espacio para poner sus condensadoras y terminó haciendo su data center en otra locación. Ese edificio no le sirvió, ¿sí? Entonces, puedo planificar todo el papel, pero cuando voy a la práctica y lo quiero implementar, surgen un montón de cambios, un montón de modificaciones, ¿sí? Este slide que tenemos acá está resumido para nosotros lo que es algunos puntos de lo que implica la planificación de un data center, ¿sí?, de la ingeniería de un data center. Para que tengan una idea, este slide que está acá está resumido en un solo slide, pero para nosotros implica una charla de más de 2 horas explicando cada uno de estos puntos. ¿Sí? Es muy difícil en 20 minutos poder explicar o hacer hincapié en esto, ¿sí? Esta presentación va a estar subida en la página nuestra de LinkedIn, donde van a poder verla y van a poder acceder a todo esto, ¿sí? Entonces, estos son los puntos, ¿sí? Uno arranca y
y va planificando el equipamiento informático que va a poner, tanto presente como futuro. En base a eso determina la potencia de refrigeración que voy a utilizar, qué tipo de tecnología de refrigeración voy a utilizar, dependiendo del tamaño y el consumo energético que voy a tener. Puedo hacer un sistema de free cooling, puedo ir con expansión directa, puedo ir con agua helada. Una vez que determine esto, voy a determinar la potencia en UPS, los generadores eléctricos, voy a ir viendo el layout, todo lo que me ocupa en espacio esto, ¿sí? Voy a determinar si tengo certificaciones o no certificaciones internacionales para este proyecto. Y el punto que vamos a hacer un parate acá es este, ¿sí? Las formas constructivas. Hoy vamos a hablar de dos formas constructivas que, si bien hay muchas, ¿sí? Vamos a hablar de dos formas constructivas, que es lo que vamos a comparar, ¿sí? Y el resto de los puntos, para no extendernos, son los puntos hasta culminar para nosotros el proyecto. Obviamente, dentro de cada uno de estos proyectos, ¿sí? Un proyecto de data center, lo vamos a ver más adelante, nos puede llevar entre 6 y 12 meses la planificación, dependiendo del tamaño, ¿sí? Entonces, imagínense, todo eso está resumido en un único slide. Formas constructivas, ¿sí? Tenemos edificios tradicionales, edificios modernos, edificios prefabricados, ambientes de máxima seguridad y lo que puedan ser los prefabricados ISO o no ISO. Entonces, comparar estas formas constructivas, ¿sí? Construcción tradicional, construcción prefabricada. Esto es el kit de la cuestión de hoy. Entonces, a partir de ahora tenemos alrededor de 20 puntos donde vamos a tratar de explicarlos todos muy rápidos, ¿sí? De los pros y los contras de cada forma, ¿sí? Tengo que confesar que cuando armé la presentación, la idea de esto es que sea una charla académica, una charla instructiva, ¿sí? No es una charla comercial, ¿sí? Y quise ser, cuando me senté a pensarla, lo más objetivo posible entre comparar una y otra, ¿sí? Y el primer slide realmente encontré comparaciones a favor y en contra, ¿sí? Pero a medida que fui avanzando, realmente eran notoriamente los beneficios, ¿sí? Estoy adelantando el final con esto, de una construcción prefabricada a una construcción tradicional. De hecho, tal es así que la armé, la terminé y la hice chequear la presentación por el departamento nuestro de ingeniería y digo, bueno, ayúdenme a poner algo a favor del data center tradicional. Y nada, me dice, está perfecta, no hay mucho más para agregar, realmente es mucho más a favor una construcción de un data center prefabricado que tradicional, ¿sí? Entonces, arrancamos, ¿sí? Como les decía, una ingeniería de un proyecto de un Rated 3, Tier 3, bien hecha puede llevar entre 6 y 12 meses de diseño, ¿sí? De pensar, de evaluar y de tener el proyecto terminado y certificado, ¿sí? Una ingeniería de un data center prefabricado, esa ingeniería ya está precertificada, ¿sí? Y ya todo ese proceso lo tenemos hecho, ¿sí? En el caso nuestro hoy tenemos diseñado más de 30 proyectos de data center prefabricados donde apuntamos a que el cliente se adapte a uno de esos proyectos, ¿sí? Entonces, todo este tiempo, que como mínimo lleva 6 meses a 12 meses, de elaborar el diseño del data center y certificarlo, ya está hecho con ingenierías precertificadas. Una ingeniería cuando desde una única ejecución siempre tiene modificaciones, como charlamos al principio, y siempre lleva una reingeniería de algunos puntos, ¿sí? Una ingeniería donde se ejecutó múltiples veces, ese tiempo ya lo tiene acotado y toda esa pérdida de tiempo ya pasó por esa curva de aprendizaje esa ingeniería, ¿sí? No sé, nos pasó cuando empezamos a pensar la distribución de energía con blindobarras, que en el papel la hicimos de una forma, cuando lo fuimos a ejecutar fue de otra, y ese tiempo y ese ajuste de ingeniería ya está hecho, ¿sí? Entonces vuelve a achicar tiempos. Esto es en favor de estas dos que dijimos, en favor de la construcción prefabricada, ¿sí? Por ahora hay algo que tiene la construcción tradicional. Por ahora el mercado todavía sí valora más o no está tan adaptado a lo que son la construcción prefabricada, ¿sí? Tanto un mercado privado de una empresa como lo que es hosting y housing, ¿sí? Todavía privilegian la construcción tradicional. Hay una adopción lenta por lo que son las soluciones prefabricadas, ¿sí?
Y como beneficio de la construcción tradicional, el proyecto puede adaptarse 100% a las necesidades del cliente, contra una construcción prefabricada que el cliente se adapta a los modelos previamente hechos, ¿sí? Pero admitiendo ciertas adecuaciones. Estas ingenierías, en el caso nuestro, pueden admitir adecuaciones. Por eso está marcada como a favor y en contra, ¿sí? Nosotros hoy tenemos fabricado, diseñados 30 modelos, ¿sí? Si hay algún cliente que no se adapta a eso, ¿sí? Generar el modelo 31 es muy sencillo. ¿Por qué? Porque a lo sumo se modificará una potencia de un tablero, un UPS más, un poco más de refrigeración, distintos sistemas de cableado de datos, pero es muy sencillo armar el modelo 31, ¿sí? Entonces, de vuelta, todos esos tiempos se acortan. Disculpen que tengo que ir muy rápido, pero no llegamos con los tiempos, sino, ¿sí? A favor de la construcción tradicional, la construcción tradicional permite generar espacios más amplios y más cómodos. Pero de vuelta, está puesto como a favor y en contra. Ya un poquito más adelante vamos a ver por qué eso también se transforma en una contra, ¿sí? Y en una construcción prefabricada los espacios son más reducidos, ¿sí? Y puede dificultar algún movimiento interno. Único emplazamiento. No permite trasladarse. La construcción tradicional, una vez que la hago, la dejo ahí y el edificio no puedo trasladarlo. Esta es la gran, pero gran ventaja que tiene un data center prefabricado, el cual puedo reubicarlo las veces que sean necesarios, ¿sí? Lo traslado, lo levanto y lo llevo con todo armado a una nueva locación, ¿sí? El crecimiento en una construcción tradicional está condicionado a la obra inicial o a la planificación inicial. Yo si diseñé un edificio de X cantidad de metros, después con obra civil, es muy difícil hacer crecer ese edificio y hacerlo crecer en caliente, ¿sí? La ventaja del prefabricado, que yo puedo crecer modularmente en forma vertical u horizontal, si lo planifiqué e incluso si no lo planifiqué, ¿sí? Porque yo, si no tenía pensado que podía construir o podía montar una planta más una sala más de IT prefabricada sobre la actual, realmente puedo hacerlo, ¿sí? Porque un data center modular permite que yo ponga otra sala modular encima de esa sala, ¿sí? Incluso si no estaba previsto desde antes, ¿sí? Y acá la ventaja y la desventaja de la primera, ¿sí? Los ambientes son de mayores volúmenes, ¿sí? En una construcción tradicional, y eso encarece lo que son sistemas de extinción, sistemas de detección, energía, consumo energético, volúmenes para refrigerar, ¿sí? Entonces, ese ambiente de mayor volumen representa más plata. En un prefabricado donde los espacios son acotados, refrigero lo que tengo que refrigerar, extingo lo que tengo que extinguir, ¿sí? Entonces, eso me reduce costos. Las obras civiles están condicionadas sí o sí por la accesibilidad del sitio. Si yo tengo que hacer en una minera un data center a 4.000 metros, como hemos hecho proyectos, realmente hacer una obra civil a esa altura es muy complicado. Lo que hago con el prefabricado, lo hago abajo de la mina, lo hago en la planta del fabricante, se prueba la planta del fabricante y lo único que tengo que hacer en sitio es tener la plataforma armada, o se puede hacer pilotes, darle energía y darle conectividad, darle la fibra. Y el data center sale andando. Entonces, es muy poco el tiempo que yo tengo en sitio y en un lugar hostil como puede hacer una mina a 4.200 metros, puede hacer una terraza, o en infinidad de lugares donde se puede complicar una construcción tradicional. Una construcción tradicional demanda mucho movimiento de personal, sumado a que hoy tenemos una pandemia o estamos saliendo, gracias a Dios, de una pandemia. Esto minimiza el riesgo sanitario en una prefabricada. ¿Por qué? Porque todo se hace en el taller, en la planta del fabricante. Y solo en el sitio tengo que, de vuelta, energía, datos y el data center sigue andando. Entonces, esto achica tiempos y achica movimiento de gente en el lugar en la empresa o en el sitio de emplazamiento definitivos. Data center tradicional, como armo un proyecto solo y exclusivamente para ese proyecto, muchas veces los equipos que vaya a usar, los tableros eléctricos, tienen que armarse y tienen que diseñarse o encargarse, mandarse a fabricar solo para ese proyecto, ¿sí? En cambio, como la construcción prefabricada se asimila a una producción en serie, ¿sí? Los tiempos son mucho más cortos, ¿sí? Y permite al fabricante estoquearse de esos componentes que más usa, ¿sí? Los 30 modelos están hechos con
2 modelos solo de aire acondicionado se manejan 30 modelos. Entonces, como fabricante lo que hacemos es estoquearnos de esos productos. Lo mismo con lo que puede hacer distribución de energía, con cables, con racks, con un montón de cosas que permiten que evitar los problemas que hoy hay con entrega de todos los fabricantes por el programa mundial de abastecimiento que hay, ¿sí? La ejecución de una obra tradicional depende 100% de las condiciones climáticas. No hay otra que una construcción al aire libre con lluvia no puede hacerlo, ¿sí? En un prefabricado es totalmente ajeno, porque por lo general se hacen adentro de un taller, de una planta, de un galpón, donde llueva, truene, granice afuera, el proceso de fabricación sigue andando, ¿sí? Hay un caso de un proyecto que hicimos para una automotriz donde iba con obra civil y fue el año que más llovió en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 100 años. Ahí nosotros tuvimos que hacer una obra civil. La obra se retrasó 7 meses porque era imposible continuar o imposible trabajar con tanta lluvia, ¿sí? No fraguaba la losa, no se podía avanzar. Mayor costo inicial. No hay duda que todos estos puntos que estamos charlando generan un mayor costo inicial en una obra civil. La construcción prefabricada está estandarizada hoy, sin necesidad de traslado de personal. Solo está en la planta del fabricante, que es donde habitualmente van las personas que lo arman, pero van siempre al mismo lugar y esto achica mucho los tiempos de ejecución, ¿sí? Como decíamos antes, los tiempos de implementación mínimo de un Rated 3 son 12 meses. Yo no puedo hablar menos de 12 meses para tener una obra, un Rated 3, del tamaño que sea, ¿sí? Nosotros tenemos proyectos de Rated 3 en 4 meses hechos prefabricados, ¿sí? Y de hecho hoy estamos ejecutando 2 en paralelo para un mismo cliente y van a ser estos 4 meses de ejecución, ¿sí? Menor eficiencia energética. Al ser los espacios más grandes y al ser espacios muy amplios, como decíamos, refrigerarlo y el consumo energético es mayor en un tradicional contra un prefabricado. El prefabricado está aislado, ¿sí? Y me permite tener mayor eficiencia energética. Y por último, los testeos en sitio en una construcción tradicional se hacen a una FAT, a una prueba de equipamiento, y si hay alguna falla de equipo, depende del fabricante, de trasladar equipos de reemplazo. En cambio, cuando se testea en la planta del fabricante, si un equipo falla, el fabricante suele tener de esos mismos equipos para reemplazo. Entonces es mucho más rápido, acorta los tiempos de esa prueba y me permite tener el producto antes, ¿sí? Construcción en zonas sísmicas. Construcciones costosas en zonas sísmicas. Un data center tradicional, si lo hago en zona sísmica, sí o sí tengo que hacer una construcción antisísmica contra un prefabricado donde es el mismo diseño, que lo único que cambia es la plataforma de apoyo o los puntos de apoyo, ¿sí? El resto es el mismo proyecto. Esto me achica mucho. Altos costos de mantenimiento de infraestructura edilicia. Un data center, un edificio tiene una mayor costo de mantenimiento contra una construcción prefabricada. ¿Por qué? De vuelta, porque achico volúmenes y porque todo el producto, toda la envolvente del data center tiene una vida útil superior a 20 años y los tratamientos que se le hacen tienen una vida útil superior a los 20 años. Mayor distancia dentro de un data center dificulta a la larga poder encontrar puntos de falla, poder encontrar una pérdida de una cañería de gas, un problema eléctrico con problemas en los cables, no sé, roedores que me coman un cable y con distancias más largas necesito mucho más tiempo para encontrar esos problemas, contra espacios más reducidos donde eso se hace mucho más fácil, ¿sí? Los procedimientos, a raíz de esto, los procedimientos en un data center tradicional son más costosos, ¿sí? Llevan más cantidad de personal, el mantenimiento y la ejecución de esos procesos de mantenimiento, ¿sí? Contra un prefabricado, donde realmente ese tiempo se reduce de vuelta por los bajos recorridos de cañerías, de cables y las bajas superficies. Entonces, esto es muy, muy rápido, sin repetir y sin soplar, como diría un conductor, de las comparativas y las ventajas de un data center tradicional contra un data center prefabricado, desde nuestro punto de vista. Nos queda un par de minutos como para preguntas y bueno, y encantados podremos evacuar las dudas que tengan, y si no nos pueden contactar por mail o a nuestros teléfonos y hacer una
y coordinar una charla, coordinar una call que lo podemos hacer sin problema.